Hay un anciano, dentro del templo de Jerusalén, que lleva toda la vida esperando algo. Sostiene en brazos a un bebé que no es suyo, y dice, casi en un susurro, que ya puede morir en paz. El Evangelio de Lucas lo llama Simeón. Según el relato, el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin antes ver con sus propios ojos al Mesías. Cuando María y José llevan al niño Jesús al templo, Simeón lo toma en sus brazos y dice, «Ahora despides, Señor, a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación». No es una escena cualquiera. Es un hombre que pasó décadas esperando un momento muy concreto, y que, cuando por fin llegó, lo reconoció de inmediato, sin dudar, sin pedir pruebas adicionales. La pregunta que pocos se hacen es esta: ¿por qué justo ese día y no otro? ¿Por qué Simeón estaba seguro de estar parado en el momento correcto, en el lugar correcto, en medio de la historia? La respuesta más sencilla es que sabía contar. Y lo que estaba contando viene de un pasaje del Antiguo Testamento que casi nadie revisa con calma. El capítulo 9 del libro de Daniel, un texto que no habla en parábolas ni en metáforas sueltas, sino que entrega un número, una cuenta exacta de años, contada desde un hecho histórico concreto hasta la llegada de una persona específica. Para la mayoría, el libro de Daniel se reduce a 2 o 3 escenas: el horno de fuego, el foso de los leones, quizás una estatua hecha de distintos metales que se desmorona en un sueño. Pero ese capítulo 9, el que Simeón y otros como él parecían tener memorizado, durante siglos incomodó tanto a rabinos como a teólogos. De hecho, hubo un momento en la historia judía en que algunos maestros prefirieron prohibir que la gente lo leyera con esa intención. El Talmud, en el Tratado Sanedrín, página 97b, conserva ese debate. Después de la destrucción del templo en el año 70, algunos rabinos llegaron a pronunciar una especie de maldición sobre cualquiera que intentara calcular el fin de los tiempos, usando los números de Daniel, porque esos cálculos apuntaban a un periodo que ya había pasado. Y el Mesías que ellos esperaban, un libertador político capaz de derrocar a Roma, no había llegado de la manera en que lo imaginaban. Detente a pensar en eso un segundo. El pasaje resultaba tan incómodo que algunos líderes religiosos prefirieron pedirle a la gente que dejara de leerlo con esa intención. No fueron los únicos que estaban contando. Los esenios, la comunidad judía que produjo los manuscritos del Mar Muerto, parecen haber estado profundamente ocupados con esta misma línea de tiempo. De todos los textos hallados en las cuevas de Qumran, los fragmentos de Daniel figuran entre los más numerosos. Aquella comunidad también hacía sus propias cuentas. También vivía a la espera, convencida de que esos números significaban algo real y de que vivían justo en la generación en la que debían cumplirse. Lo interesante es que esta expectativa no se limitaba a un pequeño grupo de iniciados. Los propios escritos romanos y judíos de la época, fuera del círculo cristiano, mencionan que existía en Judea una sensación generalizada de que algo importante estaba por suceder. Vale la pena aclarar algo antes de seguir. Esto no es un truco de numerología ni una casualidad forzada para que cuadre con lo que queremos creer. Es un texto antiguo, con un vocabulario técnico que cualquiera puede revisar, copiado con un cuidado extremo por escribas que contaban cada letra para no equivocarse. Lo que vamos a hacer en este video es simplemente abrir ese texto, mirarlo despacio y dejar que hable por sí mismo, sin esconder que se trata de una lectura, la lectura cristiana, y que no todos los que se han acercado a este pasaje a lo largo de la historia llegaron a la misma conclusión. Para entender de dónde sale ese número que tenía a rabinos discutiendo, a esenios contando y a un anciano esperando en un templo, hay que retroceder mucho más atrás, hasta el hombre que lo escribió. Y ese hombre no era ni sacerdote ni profeta de nacimiento. Era apenas un adolescente cuando su historia comenzó a torcerse. Corría el año 605 a.C. cuando las tropas de Nabucodonosor rodearon Jerusalén. Y entre los cautivos que el rey babilónico se llevó, iban varios jóvenes de la nobleza y la realeza de Judá. Daniel estaba entre ellos. No pasaba de los 17, y es posible que apenas rondara los 14. De un día para otro perdió todo lo conocido. Su casa, su lengua cotidiana, su gente. Casi 1,400 kilómetros lo separaban ahora de una ciudad extraña,
con un nombre nuevo impuesto y 3 años por delante de un entrenamiento pensado para una sola cosa: que dejara de ser quien era y se convirtiera en uno más entre los funcionarios de Babilonia. Nunca volvió a casa. Imagina lo que significa eso para un muchacho de 14 años. Separado de sus padres, sin saber si volvería a verlos, obligado a aprender una lengua extraña, una literatura extraña, una corte extraña, todo mientras intentaban convencerlo de que su fe, su pueblo y su Dios pertenecían al pasado. Y sin embargo, nunca dejó de ser fiel, en silencio, sin hacer ruido por ello. No se rebeló contra el imperio que lo había secuestrado. No buscó venganza. Sirvió con excelencia. Ascendió hasta convertirse en uno de los hombres más influyentes de toda Babilonia. Y al mismo tiempo, jamás dejó de orar 3 veces al día mirando hacia Jerusalén. Esa combinación resulta poco común incluso hoy. Fidelidad absoluta a su Dios y excelencia absoluta en su trabajo, sin que una cosa cancelara a la otra. No se escondió para servir al imperio ni se escondió para orar. Hizo ambas cosas a plena luz, y fue justamente esa coherencia la que terminó ganándose el respeto de reyes, que no tenían ninguna razón para respetar a un cautivo extranjero. Por sus manos pasaron 4 reinados distintos: el de Nabucodonosor, responsable de la caída de Jerusalén; el de Belsasar, que profanó las copas del templo bebiendo de ellas; el de Darío el Medo; y finalmente el de Ciro el Persa. 2 imperios completos, casi 70 años, todos lejos de su tierra. Vio caer al imperio que había destruido su nación, y a lo largo de todo ese tiempo siguió aferrado al Dios de Israel, en medio de una tierra que adoraba a cualquier otra cosa menos a él. El libro que lleva su nombre se divide claramente en 2 mitades. La primera, del capítulo 1 al 6, está hecha de narraciones. Ahí están el horno ardiente, la mano que escribe en el muro, los leones hambrientos. Son las páginas que terminan ilustradas en las Biblias infantiles. La segunda mitad cambia por completo de registro. Del 7 al 12, todo es visión. Capítulos cargados, extraños, poblados de bestias, cuernos y plazos que atraviesan generaciones enteras. Es justo en el capítulo 7 donde la mayoría afloja el paso, y para cuando llega al 8, casi nadie sigue leyendo. Pero esas visiones no son un apéndice extraño, son la razón por la que este libro existe. Una mitad retrata al hombre, la otra, lo que ese hombre alcanzó a contemplar. Daniel ya había recibido otras visiones antes de llegar al capítulo 9. En el capítulo 2, interpretó el sueño de una estatua hecha de distintos metales, que representaba la sucesión de varios imperios a lo largo de la historia. En el capítulo 7 vio bestias que simbolizaban esos mismos imperios desde otro ángulo. Esas visiones previas ya mostraban que, según el relato, Dios conocía el futuro político del mundo con una precisión asombrosa, imperio tras imperio. El capítulo 9 da un paso más allá. Ya no habla solamente de reinos que se suceden unos a otros, sino de una persona concreta y de un momento exacto en el calendario, lo cual marca un cambio de tono importante dentro del propio libro, como si todo lo anterior hubiera sido preparación para llegar justamente a este punto. Así comienza esa escena. Daniel ya es un anciano. Lleva casi 70 años en Babilonia y está leyendo el rollo del profeta Jeremías. Se topa con un número, en Jeremías 25, versículo 11, y otra vez en el capítulo 29, versículo 10. Se había anunciado que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Daniel hace el cálculo. Los 70 años están a punto de cumplirse. Lo que hace a continuación no es lo que uno esperaría. No adopta la postura de quien simplemente aguarda a que el tiempo haga su trabajo solo. Lo que hace es caer de rodillas, ponerse tela áspera sobre el cuerpo y ceniza sobre la piel, y orar una de las oraciones más extraordinarias de todo el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 9, versículos 4 y 5. Oré al Señor mi Dios e hice confesión, y dije: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Hay algo revelador en la forma en que habla. No acusa, se incluye. Hemos pecado.
Hemos actuado con maldad. Nos hemos rebelado. Daniel fue uno de los hombres más justos de todo el Antiguo Testamento. El propio Dios, a través del profeta Ezequiel, lo nombró junto a Noé y a Job como ejemplo de justicia, en Ezequiel 14, versículo 14. Y sin embargo, no ora desde la distancia, como alguien que se siente por encima de los pecados de su pueblo. Nunca dice que fue culpa de otros. Dice que el pecado también es suyo. Mientras Daniel todavía está orando, en medio de la frase, aparece el ángel Gabriel. No después de la oración, durante ella. Daniel capítulo 9, versículos 21 al 23. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, al cual había visto en la visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos salió la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, y entiende la visión. Ese, tú eres muy amado, merece quedarse contigo un momento más. Ese amudot del original hebreo nace de una raíz que habla de lo que es estimado, querido, digno de afecto. El ángel le dice a Daniel que es un hombre atesorado por Dios, y a continuación le pide que preste atención, porque lo que sigue es una de las profecías más comprimidas y trascendentales de toda la Escritura. 4 versículos, del 24 al 27, que recorren desde el imperio persa hasta la destrucción romana de Jerusalén, con el Mesías ubicado justo en el centro. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. La palabra que en español se traduce como semanas, está traduciendo el término hebreo shavuim. Cuando el hebreo quiere decir una semana de 7 días normales, usa shabuá, pero la palabra del texto es otra, y aquí no habla de semanas, habla de grupos de 7. Sin más, 77 están determinados sobre tu pueblo. Daniel acababa de leer sobre 70 años, así que la respuesta de Gabriel llega también en años. 70 multiplicado por 7, 490 años, y dentro de ese periodo, 6 cosas se cumplirían: terminar la rebelión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer una justicia eterna, sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Cada elemento de esa lista describe la obra del Mesías. No es una predicción política sobre el destino de un reino. Es, para esta lectura, una promesa redentora. Antes de entrar en los números concretos, hay algo que conviene aclarar, porque suele usarse como objeción. Sobre cuándo se escribió exactamente el libro de Daniel, existe un debate académico serio, sostenido durante décadas por estudiosos de distintas tradiciones, no solo por escépticos que quieren restarle valor al texto. Algunos sitúan su redacción final en el siglo VI a.C., como un escrito genuinamente predictivo. Otros la ubican siglos más tarde. Lo que sí puede verificarse, más allá de esa discusión, es que el capítulo 9 ya circulaba ampliamente mucho antes del nacimiento de Jesús. La Septuaginta, la versión griega de las Escrituras, empezó a producirse desde el siglo III a.C., y los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, contienen fragmentos de Daniel que los especialistas fechan en el siglo II a.C. Sea cual sea la fecha exacta de redacción, ese texto ya estaba escrito y en circulación bastante antes del nacimiento del hombre al que muchos creen que describe. Ahora sí, volvamos a los números. El versículo 25 dice: «Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Gabriel divide los 77 en 3 bloques, 7 sietes, 62 sietes, y un 7 final, separado de los demás. Los 2 primeros bloques juntos suman 69 sietes, es decir, 483 años,
contados desde un punto de partida muy concreto, la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ese punto de partida no es simbólico, es histórico, y se refiere a un decreto real, emitido por un rey real, en una fecha que puede ubicarse. Hubo más de un decreto persa relacionado con Jerusalén. El primero salió de Ciro, cerca del año 538 a.C., autorizando el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo, registrado en Esdras 1, versículos del 1 al 4. Casi 20 años después, Darío lo ratificó, alrededor del 520, cuando la reconstrucción se había estancado, según Esdras 6, versículos del 1 al 12. Más adelante, en el 457, fue Artajerjes quien le otorgó autoridad a Esdras relacionada con el templo y con la aplicación de la ley, en Esdras 7, versículos del 11 al 26. Y todavía hubo un cuarto decreto, también de Artajerjes, fechado en el 445, esta vez dirigido a Nehemías, autorizando específicamente la reconstrucción de los muros y de la ciudad de Jerusalén, según Nehemías 2, versículos del 1 al 8. El lenguaje de Daniel 9, 25, habla de restaurar y edificar Jerusalén, no solamente el templo, habla de la ciudad, de los muros, de las calles. Esa descripción coincide de manera más precisa con el decreto entregado a Nehemías en el 445. El propio libro de Nehemías especifica incluso el mes exacto, el mes de Nisán, en el año 20 del reinado de Artajerjes. Vale la pena detenerse un momento en por qué esta distinción importa tanto. Los decretos de Ciro y de Darío hablaban específicamente del templo, de su reconstrucción material, de devolver los objetos sagrados que se habían llevado. El decreto a Esdras ampliaba la autoridad religiosa y legal del pueblo judío, pero seguía sin mencionar la ciudad como tal. Solo el decreto a Nehemías habla explícitamente de reconstruir la ciudad entera, con sus calles y su muralla, que es exactamente la imagen que usa Daniel en su profecía. Por eso la mayoría de quienes han trabajado este pasaje a lo largo de los siglos coinciden en situar el punto de partida ahí, en el 445 a.C. Contar 483 años hacia adelante desde ese decreto parece sencillo, pero hay un detalle que cambia el resultado final. El calendario judío antiguo, igual que el calendario babilónico que Daniel conocía bien por haber vivido toda su vida adulta en esa cultura, funcionaba con un año profético de 360 días, no de 365 como el calendario solar que usamos hoy. Esto no es una invención moderna para hacer encajar los números. El propio libro de Apocalipsis utiliza ese mismo sistema, al equiparar 42 meses con 1260 días, lo cual da exactamente 30 días por mes y 360 días por año, según Apocalipsis 11, versículos 2 y 3, y Apocalipsis 12, versículo 6. Puede sonar a un tecnicismo menor, pero es justamente el tipo de detalle que separa una lectura cuidadosa de una lectura apresurada. Si contáramos esos 483 años usando directamente nuestro calendario solar, sin ajustar nada, el resultado caería varias décadas más tarde de lo esperado, y la conexión con la vida de Jesús se perdería por completo. Es precisamente al aplicar el sistema de medición que el propio pueblo judío usaba en su día a día cuando los números empiezan a alinearse. Si multiplicamos 483 años por 360 días, obtenemos 173.880 días. Pasada esa cifra a nuestro propio calendario, el de 365 días y cuarto por año, el número que queda son unos 476 años solares. Contando esos 476 años hacia adelante desde el 445 a.C., llegamos justo a los primeros años de la década del 30 después de Cristo. Un decreto real, fechado y conocido, más un periodo de tiempo escrito con siglos de anticipación, más una manera de contar los años que el propio pueblo judío usaba en su vida cotidiana, dan como resultado, según esta lectura, la misma franja de años en la que, según los 4 evangelios, Jesús de Nazaret comenzó a predicar y finalmente entró en Jerusalén como rey. Fue un detective, no un teólogo de profesión, quien dejó este cálculo detallado por escrito. Robert Anderson, de Scotland Yard,
En el siglo XIX, dedicó también buena parte de su tiempo al estudio serio de la Biblia y volcó sus números en un libro titulado El príncipe que ha de venir. Usando el decreto del 445 a.C. y aplicando el año profético de 360 días, llegó a una cifra que, según su cálculo, coincide casi al día con la entrada de Jesús en Jerusalén montado en un burro, mientras las multitudes gritaban «¡Hosana!», según el relato de Lucas 19, versículos del 28 al 44. Otros estudiosos, partiendo en cambio del decreto del 457 a.C. dirigido a Esdras, y contando en años solares normales, llegan a una fecha cercana al año 27 después de Cristo, que coincide con el inicio del ministerio público de Jesús, y con su bautismo en el río Jordán. Son dos caminos distintos, con puntos de partida distintos, y ambos terminan aterrizando en la misma ventana estrecha de la historia. El margen de diferencia entre ellos es mínimo, y la coincidencia entre ambos resultados es, como mínimo, llamativa. Sigamos con el texto. El versículo 26 dice, «Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las desolaciones». Dos anuncios distintos en el mismo versículo. El primero, después de los 483 años, el Mesías será quitado o cortado. La palabra original es yikaret, que comparte raíz con karat, la misma raíz que aparece cuando se habla de sellar un pacto, pero también cuando se habla de alguien ejecutado, eliminado, arrancado de su propio pueblo. Y entonces el texto agrega una frase corta, mas no por sí. Para la lectura cristiana, eso describe una muerte sustitutiva. Alguien ejecutado no por su propia culpa, sino por causa de otros. Escrito 500 años antes de la cruz. Es una interpretación con siglos de tradición detrás. Aunque conviene decir que dentro del judaísmo existen otras lecturas de esta misma frase, que no necesariamente apuntan a un Mesías que muere por los pecados ajenos. El segundo anuncio. Después de que el Mesías sea cortado, la ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo de un príncipe que ha de venir. 70 años después de Cristo, unos 37 años después de la crucifixión de Jesús, las legiones del general Tito cercaron Jerusalén durante 5 meses seguidos. Cuando todo terminó, del templo solo quedaban escombros y ceniza, y la ciudad entera había sido reducida a ruinas. El historiador judío del primer siglo Flavio Josefo dejó una cifra de más de 1 millón de muertos en el proceso, un número que varios historiadores modernos consideran una exageración propia de la época, aunque nadie discute que la masacre fue de una magnitud descomunal. El pueblo del príncipe que había de venir fueron los romanos, y la destrucción llegó después de la muerte del Mesías, en el orden que el texto había anunciado. Conviene notar algo más sobre ese templo. Nunca volvió a reconstruirse. A diferencia de la primera destrucción, la que sufrió Jerusalén a manos de Babilonia, después de la cual el pueblo judío sí logró levantar un segundo templo, esta vez no hubo reconstrucción. Han pasado casi 2000 años desde entonces, y el lugar donde una vez estuvo el santuario sigue sin un templo judío en pie. Para quienes leen esta profecía con atención, ese detalle no es menor. La destrucción que Daniel describió no fue temporal, sino definitiva. Ahora da un paso atrás y mira la estructura completa de lo que contiene este pasaje. Un punto de partida preciso, una duración específica, una figura con nombre propio, el Mesías príncipe, una descripción de lo que le ocurriría, cortado, pero no por sí mismo, y una descripción de lo que vendría después, la destrucción de la ciudad y del templo. 5 elementos que, leídos así, sin forzar nada, parecen encajar en el orden exacto en que el texto los había anunciado. Es difícil encontrar otro pasaje parecido en la literatura antigua. Un texto que nombre a una figura futura, ofrezca una línea de tiempo contada desde un evento fechable, describa la naturaleza de su muerte y anuncie las consecuencias geopolíticas posteriores. No se trata de 5 datos sueltos que alguien decidió juntar después de los hechos. Se trata de 5 piezas que, según el propio texto, fueron anunciadas juntas,
en un mismo pasaje, siglos antes de que ocurriera la primera de ellas. Eso es lo que distingue a Daniel 9 de cualquier otra predicción vaga sobre el futuro. No habla en generalidades que cualquiera podría aplicar a cualquier época, sino que ata cada elemento a un punto de referencia histórico verificable. El propio profeta no terminó de comprender lo que se le había mostrado. Antes, en el capítulo 8, después de recibir una visión relacionada con esta misma, Daniel escribe en el versículo 27, «Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, y estaba espantado a causa de la visión, y no había quien la entendiese. El peso de lo que había visto lo dejó físicamente roto. Se desplomó. Estuvo enfermo, y al día siguiente volvió a trabajar, porque era un hombre en el exilio, y el imperio no se detenía por las visiones de nadie. Esa es la textura real de este libro. No está escrito por alguien sentado cómodamente en un estudio, con tiempo de sobra para reflexionar. Está escrito por un hombre que de joven fue arrancado de su hogar, que sirvió a reyes extranjeros durante 70 años, que fue arrojado a un foso de leones por orar con la ventana abierta, que recibió visiones que lo enfermaron físicamente, y que, al final de todo eso, escuchó de boca de un ángel: «Tú eres muy amado». Daniel nunca llegó a ver el cumplimiento de lo que había escrito. La muerte lo alcanzó en Babilonia o en Persia, cerca de los 85 años, sin haber dejado nunca el exilio. La Jerusalén reconstruida no llegó a verla. Tampoco vio llegar al Mesías, ni la cruz, ni la tumba vacía. Recibió una profecía que se extendía 500 años más allá de su propia muerte, y la dejó escrita fielmente, sin haber presenciado su cumplimiento. El autor de la carta a los Hebreos quizás tenía en mente a hombres como Daniel cuando escribió, en el capítulo 11, versículo 13, «Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo». Daniel vio la promesa desde 500 años de distancia, y aún así, eligió creerla. Y ahí es donde la historia se vuelve a encontrar con el anciano del principio. Simeón nunca leyó esto en un libro de historia, ni escuchó este cálculo de boca de un detective victoriano. Probablemente lo aprendió como cualquier judío devoto de su época, escuchando, contando, esperando junto a otros que hacían la misma cuenta en privado, generación tras generación, hasta que le tocó a él estar ahí cuando el número finalmente se cumplió. Y aquí queda la pregunta que este pasaje deja flotando. Si un texto antiguo es capaz de señalar una línea de tiempo que cae en la generación de Jesús de Nazaret, de describir su muerte en términos que la tradición cristiana lee como sustitutivos, y de anunciar la destrucción del templo que vendría después, ¿qué te dice eso, para quien sostiene esta lectura, sobre la mente que está detrás de ese texto? Los números no son redondos, no son vagos ni convenientemente ajustables. 483 años, desde un decreto concreto hasta una persona concreta. Para muchos creyentes a lo largo de los siglos, esto solo admite dos explicaciones: la coincidencia más extraordinaria registrada en la historia humana, o la huella de un Dios que conoce el final desde el principio. Piénsalo de esta manera. Si alguien te entregara hoy un documento con una fecha calculada con siglos de anticipación, señalando el nacimiento de una persona concreta, la naturaleza de su muerte y el destino de una ciudad entera, probablemente lo llamarías imposible. Y sin embargo, ese documento existe, tiene nombre, capítulo y versículo, y ha sobrevivido más de 2500 años sin que nadie haya logrado moverlo del lugar ni reescribir su contenido. Isaías 46, versículos 9 y 10, lo dice así: «Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguo lo que aún no ha sucedido». La profecía de Daniel no te pide un salto de fe a ciegas, te entrega un número y te invita a comprobarlo tú mismo. Te señala una fecha y te dice que mires quién estaba parado ahí cuando el reloj terminó de correr. Y cuando miras, encuentras, según el relato de los evangelios, a un hombre entrando en Jerusalén sobre un burro, mientras la multitud agita ramas de palma y grita palabras tomadas del Salmo 118.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los números te trajeron hasta la puerta, pero la puerta no es el destino final. El destino es la persona que está parada en ella. Daniel era muy amado. Eso fue lo que le dijo el ángel. Y el Mesías al que apunta esta lectura de la profecía de Daniel, el que sería cortado, pero no por sí mismo, es el mismo que dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, cortado, pero no por sí mismo, por ti. El libro de Daniel no termina con la profecía del capítulo 9, termina en el capítulo 12, con otro ángel preguntando cuánto tiempo pasará hasta que estas maravillas se cumplan por completo. Y la respuesta que recibe Daniel es, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esas palabras estuvieron selladas durante siglos. Para quienes seguimos esta lectura, hoy ya no lo están. La línea de tiempo se cumplió. El Mesías llegó, y el templo cayó después, tal como el texto lo había anunciado. Y la pregunta que esta profecía lleva planteando desde hace 2500 años es exactamente la misma que te plantea a ti hoy. Los números te dijeron cuándo. El texto te dijo qué iba a suceder. La historia, leída así, parece confirmarlo. No hace falta ser historiador, ni saber hebreo, ni dominar el calendario babilónico para entender lo esencial de este pasaje. Solamente hace falta detenerse, como se detuvo Daniel aquella tarde leyendo el rollo de Jeremías, o como se detuvo Simeón aquella mañana en el templo, y dejar que el texto diga lo que realmente dice. A veces la respuesta que hemos estado buscando durante años ha estado escrita desde hace milenios, esperando a que alguien finalmente se tome el tiempo de leerla con calma. Y quizás eso sea lo más llamativo de toda esta historia, que un cálculo escrito siglos antes, por un hombre exiliado que jamás vio su cumplimiento, terminara convirtiéndose en la razón por la que un anciano, siglos después, supo exactamente cuándo dejar de esperar. Si este video te abrió los ojos a algo del libro de Daniel que nunca habías visto con tanta claridad, suscríbete al canal y déjanos tu comentario contándonos qué parte te sorprendió más. Comparte este video con alguien que piense que el Antiguo Testamento no tiene nada que decir sobre Jesús, y que el Dios que anuncia el final desde el principio te encuentre justo donde estás hoy. Que Dios te bendiga.